adoración. Con manos alzadas peleo mis batallas. El cielo abres, hoy puedo ver. Impresionante es tu gloria. Impresionante es tu poder. Impresionante es tu presencia. Tú estás aquí. Corre a ti tu iglesia, corre a ti tu amada, nos basta hoy tu gracia y perdón. No nos moveremos, permaneceremos, nuestra recompensa eres tú. Te doy mi alabanza, mi mejor fragancia, puedes respirar mi adoración. Con manos alzadas peleo mis batallas, el cielo abres, hoy puedo ver. Impresionante es tu gloria. Impresionante es tu poder. Impresionante es tu presencia. Tú estás aquí. Impresionante es tu gloria. Impresionante es tu poder. Impresionante es tu presencia. Tú estás aquí. Impresionante es Jesús. Impresionante es Impresionante es Impresionante es tu gloria. Impresionante es tu poder. Impresionante es tu presencia. Tú estás aquí. Impresionante es tu gloria. Impresionante es tu poder. Impresionante es tu presencia. Tú estás aquí. Ya, tenemos un programa que se nos fue, parece, de las manos. Así que vamos a comenzar. Y la alabanza la podemos ver al final, ¿ya? Entonces, oremos. Chiquillos, los invitamos a este tiempo de nuestra reunión y iniciemos orando.
Señor, te damos gracias por estar aquí reunidos. Señor, los que estamos acá presenciales, los que están a través de Zoom, pedimos tu presencia, Espíritu Santo, en medio de nosotros. Que el día de hoy tú seas ministrando a cada uno, Señor. Que tu palabra llegue a lo más profundo del corazón. Que tu Espíritu de Dios traigas discernimiento del cielo sobre cada vida, Señor. Con ese mensaje que tú quieres transmitir a cada uno de nosotros. Que sea como un bálsamo, que sea como agua que produce saciedad, Señor, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón. Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti y hoy día te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas en medio de nosotros ministrando este tema, esta enseñanza, los testimonios, Señor, que sea un tiempo de alegría en medio de tu presencia. Gracias, Señor. Bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya, chiquillos, gracias. Dani García. ¿Cómo estáis, Dani? Y queríamos comenzar con un tiempo de testimonios, a ver si nos pueden contar testimonio de lo que el Señor hizo en la semana. Así que, ¿hay alguien a través de Zoom, a través de presencialmente? ¿Algún voluntario? Los escucho. Nadie. Oeste, desde tu cámara. No se escucha. Mala idea. Desde acá, mire. Esto va a ser un poco complejo. ¿Cómo se escucha? ¿Bien? Ahora se escucha. Ahí sí. Ya, yo le quiero glorificar el nombre del Señor porque he visto su mano obrando de manera poderosa en mi familia. Bueno, últimamente me ha tocado estar más en entierros que en celebraciones. El año pasado fallecieron mis 2 abuelas. Hace una semana falleció un tío. Y han sido oportunidades para poder evangelizar a mi familia. Me acuerdo que cuando falleció mi abuela paterna, el Señor me permitió compartirle a algunos primos, algunos tíos. Y antes de que mi tío falleciera, en diciembre, fuimos a mamá a visitarlo. Fuimos a Quilpué. Pudimos orar por él. Me acuerdo que como que a rato se pierde el sonido, ¿cierto? Parece. Pero bueno. Pudimos orar por él. Le hablamos de Jesús. Fui con mi mamá, todo esto. Que es el esposo de la hermana de mi mamá. Entonces hicimos una oración de fe, le hablamos de Jesús. Él lo recibió como Señor y Salvador. Nosotros por fe creemos de que Él sí lo recibió en su corazón. Y me acuerdo que también leímos Isaías en esa oportunidad. Y a mí me conmovió mucho mi tía porque ella tiene la Biblia abierta al lado de su cama. Y cuando estábamos hablando de Isaías 53, ella me decía, pero ¿por qué tú dices que estás hablando de Jesús? ¿Cómo yo entiendo de que el Antiguo Testamento se une con el Nuevo Testamento? Ella tenía tantas dudas, tenía la Biblia ahí, pero no sabía cómo leerla. Entonces, una vez que terminamos, mi prima como me aparta un poco y me dice, ¿sabes qué? Yo veo a mi mamá muy mal. Ella no quiere dejar a mi tío. Ella le dice, tú no te puedes morir. Tú no me puedes dejar sola. Porque ella, bueno, por muchas situaciones difíciles en su vida, mi tío fue un soporte muy importante para ella. Entonces ella estaba muy aferrada a que mi tío no podía morirse. Y mi prima me decía, yo la veo mal. Yo como la estoy cuidando, como yo le estoy ayudando, yo también estoy mal. Entonces fue como necesitamos ayuda. Y fue como, bueno, prima, juntémonos a estudiar la Biblia, juntémonos a leerla por Zoom. Y así partió con mi mamá, ellas dos, partimos estudiando Juan.
Y todos los días, o sea, todas las semanas se van añadiendo personas. Mi mamá invitó a una amiga que la fue a visitar, las señoras de Antofa. Mi mamá, como vivió su juventud en Antofagasta, entonces tiene muchas amigas en Antofa, y una de ellas la fue a visitar hace un par de semanas allá a La Calera. Entonces, mi mamá le habló de la Biblia, ella también quedó entusiasmada de aprender, y esta señora también se integró. También hace unos meses atrás yo había evangelizado a una niña en un mall chino, ella trabajaba ahí, y también se integró a la célula, invitó a una amiga. Y el otro día también se agregó una vecina. Entonces he visto cómo lleva quizás un mes esta célula, pero cómo el Señor ha ido añadiendo todas las semanas, y veo en ellas un entusiasmo por aprender, porque me dicen, hacen muchas preguntas, me dicen, pero a ver, comparte lo que vamos a ver la próxima semana para leerlo y para saber qué preguntas hacer. La señora de Antofa dijo, bueno, pues voy a empezar a tomar notas, dijo, porque ellas son católicas. Bueno, mi tía, la que enviudó hace poco, y la amiga de mi mamá son católicas, entonces ellas dicen, así como católicas pechonas, o así como no me van a sacar de acá. Pero yo sé que el Señor se las va a ir revelando con el tiempo, le va a ir revelando que Jesús es el camino. Entonces yo le glorifico al Señor porque en los tiempos de dificultad y en los tiempos de tristeza es donde veo más abundancia, porque reconocemos que realmente lo necesitamos. Y he visto cómo esa célula ha ido fructificando, y me entusiasma mucho cómo ellas se animan a querer aprender más de la palabra, porque también me desafía a mí. O sea, yo me sentí desafiada a estudiar más profundamente Juan. Entonces, por todas estas cosas yo le doy toda la gloria y la honra al Señor. ¿Alguien por Zoom? El Dani, Vidal, Tere, Claudia, Caro, Hernán. ¿No? ¿Tampoco? Ya. Entonces, a continuación, voy a invitar a dos amigas para que nos puedan contextualizar respecto de la enseñanza que vamos a trabajar hoy día. Son talleres que vamos a estar viendo. Van a ser 2 talleres presenciales, 2 grupos y un grupo de Zoom, ¿ya? Así que Lidia nos va a contextualizar entonces esta enseñanza. Bueno, hola a todos. Somos todos antiguos, no hay nadie nuevo. Estamos estudiando el libro, o sea, la carta de los Hebreos, y hoy corresponde estudiar el capítulo 8. Entonces, un poco para contextualizar, sabemos que el autor es anónimo, ¿cierto? Se piensa que esta carta se escribió alrededor de la década de los 60. ¿Por qué? Porque el templo aún no había sido destruido, ¿cierto?, por los romanos, que fue en el año 70 después de Cristo. Y los receptores también pensamos que eran judeocristianos, ¿cierto?, porque se enfatiza mucho en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Había un amplio conocimiento también del ritual judío, y también el autor advertía a los lectores, ¿cierto?, digamos, de no apostatar de su fe y volver a las tradiciones judías, ¿ya? Al judaísmo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era el propósito entonces de esta carta? Era advertir, ¿cierto? O sea, porque ¿qué era lo que pasaba en esa época y que puede estar pasando también en nuestros días o en nuestro corazón, ¿cierto? Es que estas personas, ¿cierto?, estaban siendo perseguidas, y producto de la persecución y de otras cosas que ellos estaban viviendo, estaban pensando en volver a su antigua manera de volver al judaísmo. ¿Ya? Entonces, el tema principal, y lo que vamos también a estar revisando el día de hoy,
es que el autor quería presentar a Jesucristo como el sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Entonces Cristo, ¿cierto? Durante todo lo que hemos estado viendo, el autor, ¿cierto?, exalta a Cristo como alguien superior a cualquier aspecto del Antiguo Testamento. Entonces comprender este principio podía prevenir, ¿cierto?, a estos lectores a abandonar su fe en Cristo y volverse al judaísmo. Entonces, entendiendo eso, nosotros ya vamos a estudiar el capítulo 8 y el versículo clave que nosotros tomamos de este capítulo es el versículo 6, que dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Si vemos acá en este pasaje, hay una palabra que se repite 3 veces, que es la palabra mejor, ¿cierto? Un mejor ministerio, ¿cierto? Un mejor pacto y mejores promesas. Ya, entonces, lo que hemos estado viendo desde el capítulo 4, ¿cierto?, es que Jesucristo es superior al sacerdocio, ¿cierto?, de Aarón, al sacerdocio levítico, ¿cierto? La semana pasada hablaban de Melquisedec, ¿cierto? O sea, Jesucristo es superior. ¿Ya? De hecho, Jesucristo es el sumo sacerdote que nosotros necesitábamos. Entonces, en los talleres que hoy día vamos a estar viendo, veremos principalmente dónde Jesús desarrolla su ministerio. Ya hay una diferencia, ¿cierto?, gloriosa en donde Él está desarrollando su ministerio sacerdotal, ¿cierto? Y también hace una comparación entre un contraste, ¿cierto?, entre el antiguo y el nuevo pacto. Entonces, vamos a dividirnos en 3 grupos. Entonces, el grupo de este sector, ¿cierto? Por ahí vamos a tener que... Quizá la Mila y Rodrigo podrían estar ahí. ¿Tan justo? Ya. Entonces, Alejandra va a estar ahí en ese grupo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que exista un representante de ese grupo. Primero, que seleccionen a un representante que pueda estar tomando nota quizá de todo lo que comenten para después hacer como un breve resumen, ¿cierto?, para compartir. Lo mismo acá y en Zoom. Ya Rigo va a estar en Zoom, yo voy a estar acá en este ladito. Así que tenemos solamente 15 minutitos para compartir. Ahora sí, ya de nuevo. Ya, nosotras estamos, somos el grupo 1, equipo 1, compuesto por la Maca, la Mile y la Vale Castillo. Y nos tocó el tema del sacerdote, el Jesús como sumo sacerdote, ¿ya? Entonces la Vale nos va a compartir las 3 preguntas que desarrollamos y después vamos a compartir una cosita pequeñita, así es que... Ya. Hola, buenas tardes. La primera pregunta es: ¿cuáles son las características del sumo sacerdocio de Jesucristo conforme a los versículos que compartieron? Y bueno, nosotros concluimos o sacamos estas características. Primero, que Jesús es mediador, es un sumo sacerdote que es perfecto. También tiene la autoridad porque está sentado a la diestra del trono de Dios. Y esto quiere decir que también es permanente, porque los sumos sacerdotes antiguos tenían que ir constantemente a hacer sacrificios, pero en este caso el sumo sacerdocio de Jesús fue de una sola vez y para siempre. También Jesús es el Hijo de Dios, y como Hijo de Dios se hizo semejante a nosotros, por lo tanto también se compadece de nosotros. También es, decía la palabra que es fiador de un mejor pacto. Fiador se entiende igual que es como una deuda, pero igual pensando un poco, yo pienso que fiador es más que él tiene el crédito de tener este mejor pacto que el antiguo pacto. ¿Y por qué? Porque es permanente este pacto, es inmutable, es perpetuo y es perfecto. Y también es superior a los otros sumos sacerdotes porque Jesús fue sin pecado. La segunda pregunta es: ¿cómo me relaciono con Jesús como mi sumo sacerdote?
acá conversamos un punto súper importante porque nosotros no habíamos visto a Jesús como sumo sacerdote, por ejemplo, claro, como mediador cuando tú vas a buscar la presencia de Dios, quizás tú le contabas tus pecados a Dios o pedías a Dios algo o agradecías algo, pero nunca nosotros lo vimos como sumo sacerdote. O sea, lo habíamos visto como rey, lo habíamos visto como salvador, pero quizás como sumo sacerdote no lo habíamos visto. Entonces es algo nuevo para nosotros también. Y la relación que tenemos con nuestro sumo sacerdote es con libertad. O sea, tenemos también la seguridad y tenemos la plena libertad y la plena seguridad que da la fe de que Él es mediador por nosotros, que Jesús ora por nosotros, Jesús ora por ti. Y la tercera pregunta es, con Cristo en mi corazón, ¿he sido constituido sacerdote de Dios? ¿Cómo estoy ejerciendo mi sacerdocio? Ya, porque también la palabra habla de que somos nación santa. ¿Quién me puede ayudar? Pueblo adquirido por Dios y real sacerdocio. Ahí está, real sacerdocio. Entonces también somos sacerdotes, también Dios nos llama a ser intercesores por los demás. Y eso también significa que lo que Dios nos pide es como ofrecer sacrificios espirituales, es interceder por otros. También decía anunciar las virtudes de la gracia de Dios, que también es invitar a otros a que también le conozcan. Y también alabar a Dios, ofrecer sacrificios de alabanza, que es alabar a Dios con nuestra boca. Y por otro lado, también, hacer el bien, y yo diría que aquí también un punto es como interesarse por los demás. Y eso significa ayudar a los demás. Gracias. Súper, gracias, Vale. Y como resumen de la primera parte del capítulo 8, versículo 1 al 5, que se habla del sacerdocio de Jesús, como idea es como recalcar que Cristo traspasó los cielos, y que hoy la posición en la que está es reinando, ¿ya? Cristo, como lo dice su palabra, que Él está en el trono, Él está reinando y es rey y sacerdote, ¿no es cierto? Sabemos que como sacerdote Cristo ya pagó ese sacrificio, o sea, ya no hay más sacrificios que pagar, pero Él aún sigue intercediendo por nosotros. Y lo más maravilloso, chiquillos, que es para siempre. Por eso es el gran sumo sacerdote que está ejerciendo el sacerdocio desde el templo santo, celestial. Así que ahora vamos con la segunda parte, o segundo grupo. Ya. Nosotros compartimos junto con Juan, Jenny y con Lidia las características que tenía este antiguo pacto. Entonces leímos los versículos y pudimos concluir que este antiguo pacto era bueno para el pueblo. ¿Por qué era bueno? Porque todo lo que el Señor hace es bueno. Entonces Él estableció las leyes, ¿cierto?, para cuidar al pueblo, para establecer un pueblo, como dice su palabra, que fuera distinto a los demás, que fuera un pueblo como un especial tesoro para Él. Entonces por eso el Señor estableció estas leyes. Hablábamos de que en ese tiempo el único pueblo que tenía como el cuidado de su Dios era el pueblo de Israel. Entonces el pacto en sí era bueno. Pero ¿por qué fue necesario un nuevo pacto? Porque lo que era malo era lo que había en el corazón del hombre, ¿cierto? Veíamos que también este antiguo pacto, era un pacto condicional. ¿Por qué? Porque lo que el Señor les decía a ellos, que ellos tenían que obedecer sus mandamientos, ¿cierto?, para poder ser ese pueblo especial. Entonces tenían que obedecer. Pero el Señor tenía que establecer un nuevo pacto porque ninguna persona podía cumplir con toda la ley. Entonces se trataba de un pacto condicional, temporal, ¿cierto? Cada cierto tiempo había que restaurar esta relación con Dios. Y no era un pacto que fuera para siempre. Entonces después veíamos como íbamos un poco a nuestro propio corazón y conversábamos en qué aspectos de nuestra vida nosotros podíamos estar viviendo aún
en ese nuevo, antiguo pacto, a pesar de que ahora estamos, ¿cierto? No en el periodo de la ley, sino en el periodo de la gracia, pero ¿por qué? ¿En qué aspecto podríamos todavía estar viviendo como ese pueblo? Entonces, leíamos unos pasajes que aparecen acá y claro, veíamos que en este antiguo pacto había que cumplir muchas cosas, había que hacer muchas cosas, ¿cierto? Había que tener, o sea, había que hacer muchas cosas, perdón. Entonces, nosotros hoy día nos vemos a veces como hijas de Dios que amamos al Señor, que queremos hacer muchas cosas para Él, ¿cierto? Queremos servirle, queremos evangelizar, queremos que nuestra familia se convierta, ¿cierto? Pero también el Señor, leíamos ese pasaje que dice, se me olvidó, pero dice, ¿quiénes son ustedes? Dice, Señor, Señor, ¿por qué me llaman Señor? O sea, dice, chiquillos, sóplenme, pero dice, sí. Dice, hicimos muchas cosas en tu nombre, echamos fuera demonios, ¿cierto? Señor, Señor. Entonces el Señor dice, ¿pero quiénes son ustedes? O sea, eso, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, claro, nosotros hoy día podemos estar viviendo en ese antiguo pacto porque nos sentimos que debemos hacer cosas para Dios, cuando en realidad lo que Dios quiere es que nosotros le sirvamos, pero el servicio es una consecuencia del amor nuestro hacia el Señor. Pues entonces todavía podemos estar viviendo en ese antiguo pacto. ¿Y qué consecuencias puede traer esto a mi relación con Dios? Es eso, porque el día de mañana, creyendo que voy a ver al Señor en el cielo y el Señor me diga, ¿pero quién eres tú? O sea, si no te conozco. Eso conversamos con los chicos. Y que acá era muy importante Apocalipsis 3:20 porque está la invitación pues, para vivir delante del Señor Jesús. Súper. Para complementar lo que decía la Pati de Apocalipsis 3:20, es que ese versículo es donde Jesús quiere una cita solo para dos, ¿cierto? Entonces aquí hay unas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que oíste la voz de Dios, abriste la puerta y cenaste con Él? ¿Cuán habitual es pasar estos tiempos de calidad con Dios? ¿Cierto? ¿Se limitan solo a un tiempo marcado por el reloj? ¿Solo algunos días de la semana? O sea, Dios quiere tener una cita con nosotros todos los días. Yo, bueno, a modo de testimonio, cuando estábamos preparando esta enseñanza y lo compartíamos con los chicos, yo me recordaba mis primeros años de vida cristiana. Yo tenía esos encuentros con el Señor, pues, en algún restaurante. Yo me acuerdo que un día a la semana en el trabajo lo dedicaba solamente para ir al Dunkin' Donuts, ¿cierto? Para tener un tiempo con él, con Dios en el almuerzo. Y los desayunos también yo lo hacía con él. O sea, llegaba mucho más temprano al trabajo en el Castaño. Yo me compraba un sándwich, ¿cierto? Mi chocolate caliente con mi Biblia y yo tenía unos tiempos súper lindos con el Señor. Y eran como tiempos solamente para Él. Si bien es cierto, había más gente alrededor, pero es como cuando uno se junta con un amigo. O sea, uno está con un amigo y no es que tú te encierres en un dormitorio con tu amigo solamente a conversar. O sea, tú puedes hablar con tu amigo caminando por la calle, ¿cierto? Compartiendo en algún restaurante o sentado en alguna banca. Entonces yo me recordaba esos tiempos y que yo ya no lo anhelo como antes. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar sobre el nuevo pacto, que habla un poquito más sobre eso. ¿Aló? ¿Se escucha? Eso, Hernán. Ya. ¿Me escuchan, cierto? Sí. Yo no los veo, pero dice la Biblia que por fe andamos, no por vista, así que imagino que están ahí. Bueno, nosotros nos tocaron 3 preguntas. Dentro de esas preguntas está, les digo al tiro, ¿cuál es el nuevo pacto entre Dios y el hombre? ¿Sí? Y veíamos con Hebreos 8, veíamos que principalmente tenía que ver con la relación que teníamos con Dios, en el conocimiento de Él. ¿Sí? Habla mucho del conocer de Dios. Dice que ya no le vamos a enseñar a los demás, sino que efectivamente todos vamos a tener ese conocimiento de Dios. Y eso se divide también o bien alimentado porque tenemos las leyes de Dios en nuestra mente y además el perdón de pecados. Se habla mucho también del perdón de pecados. Entonces, nuevo pacto entre Dios y nosotros tiene que ver con conocer, con tener una relación con Él. Ya esto también es por medio del Espíritu.
¿sí? También es por medio del Espíritu que el Espíritu Santo llega a nuestra vida, ¿sí? Es lo que dice Jesús en Juan 16, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, ¿ya? Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir, ¿sí? Entonces también Dios ahí, por medio del Espíritu Santo, podemos tener una relación con Él. Nosotros hacíamos mucho la reseña respecto al sumo sacerdote, que era el especial que tenía que estar, digamos, en el tabernáculo y tenía esa presencia de Dios en su vida. Eso finalmente para nosotros fue en el nuevo pacto de poder estar relacionándonos con Dios día a día, ¿ya? ¿Qué beneficios trae mi vida este nuevo pacto? ¿Qué beneficios trae a cada uno de nosotros? Bueno, habla de ser templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, habla de que seremos pueblo de Dios, ¿cierto? Dios nos aparta y somos pueblo de Él, nos traslada al reino de su amado Hijo, ¿cierto? Y un conocimiento de Él, que ya es lo que habíamos hablado, y perdón de pecado, ya que tiene que ver también con parte de la relación que tenemos. Y por último, cómo disfrutamos de estos beneficios. Y bueno, ahí leíamos algunos pasajes en Salmo que veíamos efectivamente cómo también la gente que estaba en este vínculo con Dios disfrutaba su presencia. Y bueno, comentábamos también que tenía que ver con alegría, gozo, regocijo, hablaba de cántico, pero también en el hecho de la esperanza, ¿cierto? La esperanza que vamos a tener. Ya no andamos, digamos, desesperanzados por la vida, sino que tenemos esperanza, identidad en Dios. Y también el compartir, ¿sí? El poder compartir de Dios a otras personas, que también eso es finalmente disfrutar de la presencia de Dios y poder compartir de lo que Dios también nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que más o menos en resumen lo que veíamos acerca de este nuevo pacto, pero la idea principal es esta relación, este conocimiento de Dios por medio de Jesús. Eso. Súper bien. ¿Y ahí? Ahí sí. Ya, súper bien, Hernán, muchas gracias. Es que tomaste todos los apuntes. Y solamente complementar con que los creyentes bajo el pacto de la ley no tenían acceso directo a la presencia de Dios. Ya solamente el sumo sacerdote podía ingresar. Pero hoy día nosotros tenemos este acceso completo y directo a su misma presencia. Antes los creyentes en la ley estaban excluidos del lugar santísimo, del tabernáculo, pero hoy día tenemos una especial relación con Dios, ¿ya? Y cuando nosotros creemos en Jesús como el sacrificio perfecto de Dios por el pecado, podemos verlo también como este sumo sacerdote perfecto, a través del cuyo ministerio yo hoy día puedo tener todo nuevo y mejor que lo que tenía bajo la ley, ¿ya? Se trata de una relación, ¿cierto? Ya no se trata de que yo tengo que hacer cosas para agradar a Dios, sino que Dios me escogió y se entregó a sí mismo por medio de Jesucristo para satisfacer la justicia de Dios, ¿cierto? Satisfizo esa justicia que Dios requería por el pecado, que lo hemos estudiado en soteriología, y que también Él cubrió nuestro pecado, ¿cierto? Nuestra maldad. Entonces podemos disfrutar de esa relación directa con Dios y alegrarnos en su presencia. Yo creo que cuando comentábamos esto, yo les planteaba a las chiquillas que justo nos tocaba estudiar esto en un momento en que yo estaba decidiendo como cristiano, como hijo de Dios, ¿cierto? El dejar cosas de lado por recuperar esa relación con el Señor. Dejar de lado de repente tanto Netflix, tanto HBO, tanto todos los canales que uno pueda tener, tantas salidas, tantos carretes, etcétera, pero para poder estar en la presencia de Dios y deleitarse en la presencia de Dios, no verlo como algo cargoso, no decir ya de nuevo me voy a conectar a la reunión a ver qué pasa, por aquí por allá, sino que el disfrutar esos tiempos de alabanza, de cantar, de experimentar la voz de Dios en la vida de uno, cuando Él con su palabra y con la obra del Espíritu Santo nos reafirma que somos sus hijos amados, que no se trata de nosotros, se trata de Él, de lo que Él hizo en la cruz por nosotros, de ese amor que no tiene condición, el amor ágape,
para más remate. Así que ha sido un tiempo especial de disfrutar y de no anhelar otras cosas que uno de repente anhelaba hacer para agradar a Dios, sino que anhelar estar en su presencia solamente, disfrutar su presencia. Y ha traído un gozo que hoy día le comentaba a la Lidia, que ha sido bueno reírse con el Señor. Esos momentos donde uno tiene sus tallas, no sé si le ha pasado con el Espíritu Santo, que tiene esos momentos de reírse solo con Él. Entonces ha sido algo muy gratificante y ha sido como tomar fuerza también. Siento que en este tiempo, con el contexto en el que estamos, uno se desgasta harto, ¿cierto? Con temas familiares, de trabajo, toda la situación que ya sabemos. Pero el poder estar de esta forma en la presencia de Dios ha sido como tomar vigor, tomar fuerza, vigorizante. Así que yo le doy gracias al Señor por este tiempo. Porque primero yo siento que nos ministró a nosotros. Estos días que nos hemos juntado a preparar el tema, ha sido, yo creo que dar testimonio todo el tiempo de lo que el Señor ha hecho primero en nuestras vidas y poder compartirlo con ustedes, nuestros hermanos en Cristo, que anhelamos que también estemos todos gozosos en esa misma sintonía. Así que eso es lo que queríamos compartir. Y queríamos ver si es que podíamos tener un tiempo de alabanza con el Dani. ¿Será posible? No es. No tenemos. Bueno, entonces el desafío es que cada uno pueda tener ese tiempo íntimo y personal con el Señor, ¿cierto? Porque eso es el centro del tema, que nos volvamos a esa relación personal, íntima, y que le alabemos al Señor en nuestra casa, con címbalos, con cuerdas, con flautas, con zampoña también, con todo lo que tengamos. Sí cayó allí, con zampoña. Así que eso, chiquillos, hagamos una oración para terminar. Señor, gracias por poder estar acá reunidos, gracias por poder aprender, Señor, de tu palabra, de lo que tú hiciste en la cruz, dimensionar, Señor, tu obra. Señor, que tú eres nuestro sumo sacerdote, que hiciste un pacto, Señor, con nosotros de amor, un pacto que es completo, que es eterno. Señor, donde podemos ser beneficiados con tu presencia, como tú vas transformando nuestra vida, nuestro corazón, donde nuestras emociones se alinean a lo que tú dices de nosotros y no lo que nosotros mismos decimos o dice el mundo, Señor, sino que podemos oír tu voz, podemos, Señor, discernir espiritualmente las cosas y sacar el engaño, Señor, que Satanás ha tratado de instaurar en nuestra mente. Te damos gracias por tu palabra, por tu luz, Señor, esa luz verdadera que llega a nuestra vida, Señor, y te pedimos que podamos ser de impacto en muchas vidas también en este tiempo, que luego de tener esos tiempos maravillosos en tu presencia, podamos convidar a otros de lo que estamos viviendo hoy en día, Señor, no de lo que vivimos en tiempos pasados, no de lo que hicimos en algún tiempo, sino que sea un día a día en tu presencia y que de eso podamos hablar y compartir con otros, Señor. De un tiempo fresco, renovado en ti, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu presencia, Espíritu Santo, porque sabemos que tú nos anhelas celosamente. Gracias por este tiempo de revelación, que sea, Señor, en cada corazón de carne. Quita esas áreas de piedra, Señor, esa religiosidad, Señor, y danos un tiempo vivo contigo. Gracias, Papito. Te oramos por los que hoy día nos pudieron estar presentes, para que tú los traigas con cuerdas de amor, para que tú les guardes, Señor. Y te damos gracias por el privilegio de poder estudiar tu palabra con libertad, Señor, y poder vivirla. En tu presencia quedamos, en el nombre de Jesús. Amén.
Y coffee no hay. Avisos. ENFA este sábado. ¿Hay cupos? Van a haber cupos en el primer piso, así que se puede inscribir con el link que se va a enviar con Lidia. Escríbale directamente a Lidia Montoya. ¿Y qué más? Cumpleaños no hay. Saludamos a Carla, que estuvo ayer de cumpleaños. Así que en el espíritu le mandamos un abrazo. ¿Y qué más? Se vienen noticias nuevas con Ágape. Esperamos la próxima semana, si Dios lo permite. ¿Qué más? Nada más, chiquillos. Así que Dios les bendiga. Gracias a todos los que participaron en Zoom. Fue, yo creo que el mejor grupo, obvio. No, todos son bacanes. Así que, ¿y evangelización? No tengo mi WhatsApp. ¿Lidia? Dice, muy amados, tenemos el honor de invitarle a evangelizar juntos como Casa Central este viernes 28 de enero entre las 18 y las 19:45 horas en Parque Las Lilas. ¡Qué buena! ¿Cuántas veces fuimos a evangelizar allá? Sí, no, antes íbamos como distintos, como ahora, de distintos ministerios. ¿Sí? Ya, llevemos nuestras encuestas, 4 leyes, etcétera. Cocaví también, no dice. Si es que tenemos, Dios les bendiga y podemos comunicarnos con Daniel Mansur. Si usted quiere participar, le puede escribir a Daniel Mansur. Eso, chiquillos. Que Dios les bendiga, un abrazo. Chao, mira de aquí. Dicen chao. Bendiciones. Que Dios les bendiga. Bye. Chao, bendiciones. Redimido Evan Craft. Ya me cansé de esconderlo, ya nunca me avergonzaré de ti. El mundo tiene que saberlo, les contaré lo que tú has hecho en mí. Seré un